La numerología, ¿sí? Porque el tarot contiene números, ¿sí? De hecho, lo primero que vemos cuando sacamos una carta de tarot es el número, ¿sí? Que está contenido en la imagen en la parte superior, en lo que se conoce como cartucho superior. Así que bueno, vamos a hablar un poco de la numerología que está contenida en el tarot. La numerología pitagórica, por supuesto, hace referencia a Pitágoras de Samos, ¿sí? Que fue el gran maestro de una escuela que tiene influencia hasta nuestros días. Los números, según los conocemos y los manejamos hoy en día, constituyen simplemente una serie sucesiva, una serie homogénea, que es utilizada simplemente para la especulación cuantitativa. Sin embargo, para los seguidores de Pitágoras, los números tenían y tienen otra lectura, una lectura cualitativa, una lectura que está relacionada con las proporciones y con las medidas de la arquitectura, que está relacionada con la armonía del hombre y también está relacionada con la armonía del cosmos. Para la escuela pitagórica, con los números pueden medirse todas las cosas, ¿sí? Puesto que ellos son la expresión aritmética y armónica del universo. Y según ellos, todas las cifras pueden reducirse a los 9 primeros números, con el agregado del 0. Así que aquí estaría constituido el código decimal, ¿sí? Que constituye entonces, según sus postulados, una verdadera síntesis y una llave simbólica para poder penetrar en los arcanos de lo desconocido. Según los pitagóricos, los números poseen una realidad mágica, una realidad teúrgica, que los hombres de nuestros días hemos olvidado y que, bueno, trataremos de recordar. Según los pitagóricos, los módulos armónicos y las medidas que relacionan el microcosmos, o sea, el hombre, con el macrocosmos, o sea, el universo, responden a vibraciones secretas y estas vibraciones secretas encuentran sus correspondencias en todas las cosas, ¿sí? Ya sea los acontecimientos del mundo, los sucesos locales, los que nos pasa individualmente. Todo eso, todos esos sucesos forman parte de la armonía universal y se expresa a través de los números, a través de las medidas, como si se tratase de una gran sinfonía, ¿sí? Por eso que existe también una conexión con la música y particularmente con los ritmos y con los ciclos. Así que bueno, basándonos en estas premisas de los pitagóricos, el proceso de constitución del cosmos se entendió como la producción de una serie numérica a partir de la unidad, o más profundamente a partir del 0, ¿sí? Y utilizando el método conocido como suma teosófica o reducción mística, podemos reducir cualquier número a un solo dígito, y mediante este proceso podemos generar los 10 primeros números. Este descubrimiento de los pitagóricos más tarde fue incorporado por los gnósticos y también fue incorporado por los cabalistas, lo que posibilitó que aún sobreviva en la tradición esotérica contemporánea. Así que bueno, si invertimos este proceso recomponiendo el 10, la unidad primitiva, estaríamos señalando el sucesivo proceso de iniciación que culminará en la fusión con la divinidad. Voy a pasar a analizar cada uno de esos números, ¿sí? Recordemos, todavía no vamos a ver las cartas o el significado de las cartas en sí, sino vamos a analizar simplemente su número, ¿sí? Aquí tenemos el loco, más conocido como el arcano 0, y el 0, decía, nos remite a lo que aún no es, pero que aún puede serlo todo, ¿sí? Podemos relacionar al 0 con el vacío de ideas y por lo tanto simbólicamente nos conecta con la nada, con lo indeterminado, nos conecta con lo que aún no existe. El 0 alude a la eternidad, a esa eternidad que es anterior al tiempo y representa el caos y las potencialidades ocultas de toda manifestación. El 0 podría representar también la divinidad antes de la creación,
¿sí? Ya los pensadores chinos entendían al 0 como la adición de 1 y menos 1, y llamaron al 1 principio yang, o principio masculino, y al menos 1 principio yin, o principio femenino. La forma gráfica del 0 es el círculo, ¿sí? Una figura que se autocontiene y que es infinita, ya que el círculo no tiene principio ni final. El 0 también es la unión básica y la unión indiferenciada, perdón, de los principios que constituyen la realidad, ¿sí? El 0 trasciende toda limitación, ya que no es ni activo ni pasivo y no es tampoco ni masculino ni femenino. Luego tenemos el 1, ¿sí? El 1 representa... Ángel, sí. Ángel, una pregunta, perdón la interrupción. Sí. Puso el micrófono. ¿El 0 simboliza también el espíritu? Sí, por supuesto, sí, sí. El 0 se conecta con el simbolismo del espíritu, ¿sí? De hecho, la carta de Lemat, el peregrino o el poeta o el loco, como se conoce vulgarmente, para algunos representa precisamente el espíritu que aún no ha ingresado en la vida material, ¿sí? Por eso cuando planteamos la estructura de septenarios, que veremos más adelante, el loco se deja fuera, ¿sí? Ya que no tiene número, no puede ser limitado, el espíritu no puede ser limitado. Así que bueno, a continuación tenemos el arcano número 1, ¿sí? Que representa el principio yang, o el principio más 1, o el principio masculino o positivo. El número 1 simboliza una primera posición, ¿sí? Es una afirmación primitiva que representa nuestra fuerza manifestándose. El 1 puede ser entendido como la potencia creadora masculina, que se expresa como acción, como actividad. Es por ese motivo que tradicionalmente se asocia al 1 con el macho generador, ¿sí? El 1 tiende a la manifestación, tiende al impulso, a la creación. El 1 habla del origen, habla de la actividad. Gráficamente se lo puede representar también como un punto que no puede ser partido, y un punto que es centro de toda irradiación. Simbólicamente el 1, ¿sí? Podría representar a un hombre de pie, y tal vez por eso tenemos al mago aquí en la carta número 1. ¿sí? Luego tenemos el número 2, ¿sí? Que representa la negación que sucede a la afirmación representada por el 1. ¿sí? El 1 planteaba algo y el 2 plantea una oposición. El 1 plantea una tesis y el 2 va a plantear la antítesis. ¿sí? El 2 es el principio yin y por lo tanto representa la pasividad femenina. Tal vez por eso hay una mujer sentada. ¿sí? Aquí tenemos un hombre de pie en el arcano número 1 y aquí tenemos una mujer sentada. El 2 representa la hembra como matriz que aprisiona el principio generador del macho, y con el 2 surge el concepto de oposición, también surge el concepto de polaridad, también surge el concepto de dualidad, y cuando hablamos de dualidad tenemos muchos ejemplos, ¿verdad? El sol y la luna, la luz y la sombra, el día y la noche. La figura que se utiliza para representar el número 2 es una línea recta, ¿sí? La línea recta implica 2 puntos y no uno solo, como en el caso del 1. Y en esta polaridad entre actividad y pasividad es por la cual se rigen todos los procesos iniciáticos. Y los procesos iniciáticos pueden realizarse de 2 formas, ¿sí? Una forma es la vía seca, la vía solar, la vía activa o vía exterior también, la vía de la acción. Y luego tenemos la vía húmeda, la vía lunar, la vía pasiva, una vía interior, que está caracterizada por la contemplación. Ambas vías son modos legítimos de llegar al centro y cada una de ellas responde a un tipo de energía primaria.
que puede manifestarse como masculina, solar y extrovertida, o como femenina, lunar e introvertida. Podemos decir a modo de ejemplo que extrovertida es la persona que se acerca al conocimiento mediante su acción sobre el entorno y sobre otras personas, mientras que la persona introvertida es la que busca el conocimiento a través de la contemplación introspectiva y a través de la lucha consigo misma también. En forma resumida, es posible afirmar entonces que la vía seca o vía solar va de la teoría a la práctica y la vía húmeda o lunar va de la práctica a la teoría. También puede ser muy útil para la comprensión de los arcanos mayores si los agrupamos de dos en dos. Por ejemplo, tenemos el 0 y el 1, que habla de el paso de la ignorancia a la iniciación, o lo que sería una conversión. Luego tenemos el 2 y el 3, ¿sí? La emperatriz y la papisa, que hablan de la potencia femenina en la dualidad espiritual y material. Luego tenemos el emperador y el papa, el 4 y el 5, que hablan de la potencia masculina en la dualidad espiritual y material también. Luego tenemos el 6 y el 7, que nos marcan la prueba, el dilema y la superación victoriosa de ese dilema. Luego tenemos el 8 y el 9, la justicia y el ermitaño, que habla del proceso de justificación de todo aquello que nos sucede, y el recelo ante los brillos externos. Luego tenemos el 10 y el 11, que nos marca el cumplimiento del destino, que nos brinda la posibilidad de controlar y de armonizar nuestras potencias inferiores a través de nuestro ser superior. Luego tenemos el 12 y el 13, ¿sí? El 12 habla del sacrificio de lo inferior por lo superior y la sublimación de nuestro ser perecedero. Luego tenemos el 14 y el 15. Aquí nuestra energía se ha renovado y nos permite enfrentarnos con el centro de toda fuerza, representado por la carta del diablo. Luego tenemos otro par, ¿sí? El arcano 16 y el arcano 17. Aquí se derrumba nuestra concepción materialista, lo cual permitirá la aparición de una conciencia superior, que nos permitirá un cosmos, ¿sí? Luego tenemos la luna y el sol, la noche y el día, que se suceden. Pasamos de la fe a la convicción, produciéndose el reencuentro de nuestra parte mortal con nuestra parte inmortal. Luego tenemos el arcano número 20 y el arcano número 21. Aquí se produce un renacimiento místico y finalmente nos fundimos con el anima mundi, o el alma del mundo. Aquí logramos identificarnos con el universo, al igual que como criaturas logramos identificarnos con el Creador. Todas estas dualidades que he señalado apuntan a ejemplificar una primera oposición de tendencias que son fundamentales y que operan en el cosmos. La expansión dinámica del yin y la concentración estática del yang. Estos dos procesos eran entendidos por los alquimistas como operaciones básicas de todo proceso y eran expresadas como solve et coagula, ¿sí? Divide y une. Los cabalistas también hacen referencia a esto cuando conciben a la divinidad como misericordia y severidad, o como amor y rigor, aspectos que se pueden visualizar en los dos pilares del árbol de la vida, como veremos más adelante. Esto en cuanto al 2, tenemos a continuación el 3, ¿sí? Y el 3 marca la resolución de la tensión que se había generado entre el 1 y el 2. Recordemos que teníamos en el 1 la tesis, en el 2 teníamos la antítesis y aquí en el 3 tenemos una síntesis. La tensión de los opuestos entonces se resuelve mediante la producción de un elemento conciliador, el hijo, ¿sí? Que procede del macho y de la hembra, por ejemplo. El 3 simboliza la síntesis entonces que supera esa tesis y esa antítesis. El 3 es el plano que se origina a través de la línea y podemos representarlo mediante un triángulo, ¿sí?
Tal vez por eso aquí en el pecho del personaje tenemos un triángulo marcado, ¿sí? No lo sabemos, pero podría ser una conexión. La Santísima Trinidad también puede ser entendida por la simbología del 3, y queda claramente manifestada en el cristianismo a través del Dios, que es uno y que es trino al mismo tiempo. Según la tradición, estos tres símbolos, o el 3 en realidad es símbolo de producción, de nacimiento, de generación también, a través de las oposiciones. Para los alquimistas, el 3 hacía alusión a los 3 elementos utilizados para su labor. Por un lado tenemos el azufre, que es el elemento positivo, símbolo del principio vital, anónimo e inconsciente. Luego tenemos la sal, ¿sí? Que es lo negativo, representa el cuerpo, lo sólido, la materia expresada en el sentido más amplio. Luego tenemos al mercurio, ¿sí? El elemento neutro o hermafrodita. Los alquimistas estaban convencidos de que el mercurio trascendía a ambos estados, ¿sí? A lo sólido, a lo líquido, tanto en la tierra como en el cielo, y tanto en la vida como en la muerte. El 3 alude entonces también a la totalidad del universo y sus 3 mundos, el cielo, la tierra y el infierno. Estos 3 niveles cósmicos también los podemos ver reflejados en nuestra dimensión humana, ¿no? Y que frecuentemente nombramos como espíritu, alma y cuerpo. Por eso la tradición sostiene que el hombre es una síntesis del universo, nuestro espíritu nos vincula con el cielo, nuestra alma nos vincula con la tierra, y nuestro cuerpo nos vincula con el infierno. A medida que avancemos en los próximos encuentros, nos daremos cuenta de que a la hora de utilizar el tarot, esta triplicidad también se verá manifestada, ya que analizaremos 3 formas posibles de interpretar el tarot, y estas son 3 tipos de lectura: la lectura a nivel práctico, la lectura de nivel psíquico y la lectura de nivel espiritual, ¿sí? En el campo de la astrología, una disciplina que abordaremos en la próxima aula, también se agrupan los signos en 3 cruces: la cruz cardinal, la cruz fija y la cruz mutable, pero eso es arena de otro costal. Voy a pasar al 4 ahora. El 4 aparece luego de la finalización del primer ciclo o tríada, que estaba marcado por el 1, 2, 3, y a la vez representa el primer regreso a la unidad, lo que queda de manifiesto cuando realizamos una reducción mística. Si sumamos, ¿sí? 1 más 2 más 3 más 4 obtenemos el 10, y si reducimos al 10 obtenemos el 1. Por lo tanto, aquí tenemos el cierre de un primer ciclo, o la vuelta a la unidad. El 4 se representa por un cuadrado, ¿sí? O también por una cruz. Tal vez por eso aparece una cruz aquí en la imagen, en el centro que sostiene el personaje, no lo sabemos. Así que bueno, el cuadrado simbolizado por esa cruz marca una evolución de lo plano, el número 3, a lo sólido, el número 4. Aquello que había generado y que había producido el 3 o la tríada adquiere en el 4 la determinación material o la determinación corpórea. Aquí todo se vuelve estable, todo se vuelve sólido, ¿sí? El 4 es un número de perfecto balance e indica la estabilidad, indica permanencia, indica orden. La tradición considera que la naturaleza está constituida por 4 elementos básicos, los cuales sirven para expresar todos los procesos, ya sean visibles o no. Y estos 4 elementos son el fuego, ¿sí? Que es dinámico, que es creativo, que es enérgico; el agua, que es receptiva, que es formativa, que es fluida; luego tenemos la tierra, que habla de concreción y de plasmación; y luego tenemos el aire, que habla de lo productivo, lo generativo, lo disciplinado. Y a partir de estos 4 elementos, los antiguos clasificaron los temperamentos humanos, tomando como base 4 humores primitivos:
y estos humores eran la sangre, la bilis, la flema y la linfa, lo cual determinaba los diferentes tipos de personalidad, la personalidad sanguínea, la personalidad colérica, la personalidad flemática y la personalidad melancólica. Desde este punto de vista también Jung clasificó las diferentes funciones de nuestra psique en 4, ¿sí? Y las llamó, como les dije hace un rato, intuición, pensamiento, percepción y sentimiento o sensación. Y en el tarot, este cuaternario también se va a ver manifestado en las 4 series o en los 4 palos, ¿sí? Que se corresponden de la siguiente manera. Los bastos con el fuego, las copas con el agua, las espadas con el aire y el oro con la tierra, ¿sí? Todo lo cual conforma la totalidad que se verá reflejada al final del análisis de estas imágenes. En el mundo natural, además, existen muchísimas manifestaciones del cuaternario también, ¿no? Tenemos las 4 estaciones, los 4 puntos cardinales, las 4 fases de la luna, las 4 direcciones fundamentales, arriba, abajo, adelante y atrás. Y estos procesos también se reflejan en los ciclos humanos, infancia, juventud, adultez y vejez, o nacimiento, desarrollo, madurez y muerte. Así que bueno, esto es todo por ahora en cuanto al 4. Vamos a pasar al número 5. ¿Sí? Y el número 5 está representado o se representa por la estrella de 5 puntas o estrella pitagórica, la cual hace especial referencia al hombre con sus 4 miembros regidos por su cabeza y que se inscriben en un pentagrama que nos revela la divina proporción o sección áurea. El 5 también hace alusión a los 5 sentidos. Como vimos, ya teníamos representado la dimensión material, cuando vimos recientemente el cuaternario. Ahora surge aquí una dimensión temporal, lo cual va a posibilitar que tomemos conciencia, ¿sí? El número 5 hace referencia a un 5º elemento, conocido como éter o conocido como espíritu, el cual se corresponde con la letra Shin del alefato hebreo, y que los cabalistas introducen en el medio del tetragramatón para simbolizar el espíritu armonizando los 4 elementos. Surge así la transformación de Yod He Bau He en Yod He Shin Bau He, lo que se puede pronunciar como Jejeshua, lo que se puede traducir como Jesús. Por eso el pentagrama es considerado un símbolo de redención y de salvación. Jesús es el Dios de la eternidad que se sumergió en la temporalidad y se hizo hombre, pero el tiempo es también para nosotros el mayor obstáculo que tenemos para poder unirnos a la divinidad. Que nosotros como seres humanos vivimos en el tiempo, pero a la vez somos partícipes de esa eternidad, y nuestro mayor engaño o ilusión es creer que no existe nada más fuera de la dimensión temporal. Es por ese motivo que a lo largo de esta formación iremos haciendo referencia a los diferentes mitos, a los antiguos mitos, ya que su función era y es precisamente la de recordarnos que a cada instante podemos contactar con la eternidad, de la misma manera que Jesús, ese Dios hombre, que es unión perfecta de tiempo y de eternidad. Así que bueno, dicho esto, voy a pasar al número 6. ¿Sí? El 6 se representa por la estrella de 6 puntas o estrella de David, estrella que muestra 2 triángulos entrelazados y opuestos por sus vértices, ¿sí? Y al haber aparecido la conciencia dentro de la temporalidad, en el número 5, como vimos recientemente, aquí en el 6 surge la prueba y surge la elección. ¿Sí? Aquí se da la atracción de los opuestos, y es por este motivo que los pitagóricos le asignan al 6
una connotación sexual. El 6 también representa el equilibrio que nos exige decisión para superar nuestras ambivalencias. Luego, a continuación, tenemos el 7, y este es un número en el que me voy a detener un poquito más, ya que es un número de suma importancia, ya que indica un tercer modo de entender la unidad. Ya habíamos visto el 1, ya habíamos visto el 4, y aquí tenemos el 7. Si hacemos una suma teosófica, tenemos 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7, lo que nos da como resultado 28, que si lo volvemos a reducir nos da como resultado 10, ¿sí? Que si lo volvemos a reducir nos da como resultado 1. Por eso aquí estamos retornando a la unidad. El 7 es un símbolo de perfección, ya que representa la suma del orden espiritual, el 3, representado por el triángulo, y el orden material, el 4, representado por el cuadrado. El 7 es importante en otras ciencias sagradas, como la astrología, donde son 7 los planetas que abarcan la totalidad de potencias que actúan tanto a nivel macrocósmico como microcósmico. Existen además otras totalidades representadas en otros septenarios, como por ejemplo los 7 días de la semana, las 7 notas de la escala musical, los 7 colores del arco iris, los 7 pecados capitales, las 7 virtudes, etcétera, etcétera, etcétera. 7 también son las letras que componen el vitriol, ¿sí? El vitriol masónico, cuyas iniciales significan visita interiora, terrae, rectificando, invenies, occultum lapidem. Lo que si lo traducimos al español significa explora los interiores de la tierra y rectificando encontrarás la piedra oculta. El vitriol simboliza nuestra capacidad para rectificar y para reconsiderar las cosas constantemente y poder así corregir los errores que podamos cometer en nuestro peregrinar humano. Los arcanos mayores también pueden ser agrupados en 3 septenarios, según indica la tradición, y esos 3 septenarios son el septenario del cuerpo, ¿sí? Regido por el principio regulador de nuestro intelecto, que nos permite conciliar nuestras oposiciones, dualidades y dilemas. Este septenario finaliza con la victoria para superar todas estas pruebas. Luego tenemos el septenario del alma, regido por el principio de equilibrio, y este septenario nos muestra el camino de la introspección, que nos permitirá una renovación a través del sacrificio, ¿sí? Sacrificio como hacer sagrado, y este septenario concluye con un armonioso intercambio de los elementos. Luego tenemos el septenario conocido como septenario del espíritu, que está regido por el principio de la pasión y representa el sendero de la destrucción de las ilusiones materiales o disolución de nuestro ego, poniendo a prueba nuestra fe. Y en este septenario finaliza con nuestro renacimiento y nuestra integración a la totalidad psíquica. Así que bueno, habíamos visto entonces el número 7, vamos a pasar al número 8. ¿Sí? El número 8 se representa con el octógono, ¿sí? Y el octógono es una figura que está a medio camino entre el círculo, que como vimos representa la eternidad, y el cuadrado, que representa la materia. Al 8 los pitagóricos le atribuyen la fuerza mediadora entre el orden natural y el orden divino. Su forma en la numeración arábiga, que es la que utilizamos nosotros, es la del infinito, y por eso el 8 es símbolo de religación entre el cielo y la tierra. Por eso también las pilas bautismales de las iglesias tienen forma octogonal, ¿sí? Y el 8 puede ser dividido en 2 números iguales, los cuales a su vez también pueden ser divididos en 2 números iguales, que a su vez también pueden volver a ser divididos por 2 números iguales. Por eso al 8 se le asignan características que indican justicia, tal vez por eso esté inscrito en la Carta de la Justicia, pero también se le asigna la característica de equidad y de equilibrio.
Luego, a continuación, tenemos el número 9, ¿sí? Es un número muy importante también dentro de la magia. Aquí está representada la triple tríada, 3 más 3 más 3, nos da como resultado 9, ¿sí? Y el 9 es llamado el número, o conocido como el número de la circunferencia, ya que divide en 4 segmentos de 90 grados a esta figura, ¿sí? 4 por 9 nos da 360, y 360 si lo reducimos nuevamente nos va a dar el número 9, de ahí su denominación como número de la circunferencia. El 9 también se encuentra representado en la rosa de los vientos, la cual indica las 8 direcciones más el centro. Otra particularidad de este número es que si lo sumamos a cualquier otro número, y luego realizamos una reducción mística, se va a producir o a reproducir ese mismo número. Por ejemplo, tenemos 8 más 9, ¿sí? Nos da como 17, y si reducimos el 17, nos da como resultado el 8, o sea, el número que habíamos sumado en un principio. Es por esta particularidad que al 8 los antiguos lo denominaban como la verdad inacible que acecha en todas las cosas. Perdón, el número 9, debí decir. Otra particularidad del número 9 es que si lo multiplicamos por cualquier otro número, se va a regenerar a sí mismo. Por ejemplo, tenemos en pantalla 9 por 4 nos da 36, y si reducimos el 36 nos va a dar un 9 nuevamente, se regenera a sí mismo. Es por ese motivo que el 9 representa a la verdad imperecedera detrás de toda manifestación. Y por ese motivo es que se lo vincula con lo oculto, con lo psíquico, con lo espiritual. Luego tenemos el número 10, ¿sí? El 10 representa el retorno final y decisivo a la unidad primitiva. Aquí finalmente se integran lo masculino y lo femenino, el ser y el no ser. El símbolo para representar el número 10 es el circunpunto, ¿sí? Un punto inscrito en el círculo, símbolo que manifiesta la totalidad y la plenitud. Este símbolo era utilizado por los egipcios para representar a Ra, el dios del sol, y más adelante también fue utilizado por los alquimistas para representar el oro, mientras que para la masonería este símbolo está relacionado con San Juan y con Juan el Evangelista, cuyas festividades coinciden con los solsticios de invierno y de verano. En la interpretación masónica podemos entender que el punto nos representa a nosotros, los seres humanos, y el círculo representa nuestras limitaciones. También el 10 es el número de la Sefirot, como vimos, del árbol de la vida, y es por ese motivo que según varios estudiosos hay 10 cartas numeradas dentro de cada palo. Así que bueno, aquí doy por finalizada la parte de numerología en el tarot.